Hoy vamos a hablar de un tema un poco polémico que está sonando por ahí en la FGC, de un artículo. Nada más tengo que leerle el encabezado. Dice que los juegos de lucha tienen un problema de diseño. Ya el tema es algo controversial. Entonces, es algo que yo creo que se tenía que decir desde hace mucho. Y es muy interesante, muy interesante. Vengan conmigo aquí, vamos a leer este artículo que empieza diciendo que los juegos de lucha en el 2026 están fracasando y todo no se llama Street Fighter 6, el cual los demás están relegados a ser la basura de la historia. El peor y más probable resultado es que otros estudios miren esto y piensen que Street Fighter 6 es el destino del género e intentan imitarlo para recuperar cierta relevancia. Como era de esperar, esto fracasará y el futuro del género quedará en última instancia a merced de Street Fighter 7. Presento otro camino a seguir, uno que permitirá al género evolucionar genuinamente hacia algo más grande. En lugar de seguir su camino actual de devolución hacia la mediocridad. Estoy de acuerdo. Los juegos de pelea van hacia la mediocridad. Muchísimos, la gran mayoría de ellos. Y la irrelevancia. Esta visión surge de las siguientes observaciones que defenderé. Primero, actualmente los juegos de lucha están alcanzando aproximadamente una décima parte de su audiencia potencial. Sí, también es muy cierto. Yo creo que los juegos de lucha se han estancado. No suben, no aumentan. También la mecánica central del juego casi no tendrá ningún efecto en el que el género alcance este potencial. Ahí no estoy de acuerdo. Hay muchas otras dimensiones en las que el género puede y debe evolucionar para llegar a esta audiencia. Los juegos de lucha alcanzaron su punto máximo a principios de los años 90. En esta época casi todos los que jugaban videojuegos habían jugado juegos de lucha. A finales de la década se están desarrollando nuevos géneros, terremoto y artesanía estelar. Ese es Stellar Blade. Okay. Acuérdense que está traducido. Pero no se puede igualar la accesibilidad de la saga de juegos. No necesitabas una fiesta LAN ni internet telefónico para jugar contra otros jugadores. Claro, no había escena competitiva online. Eran justo allí. También venía con un entorno social incorporado que naturalmente abordaba muchos de los problemas que enfrentan los jugadores de los juegos de luchas modernos. ¿Cómo sentirse perdido? No poder mejorar o ansiedad clasificada. Si estabas teniendo problemas, había alguien allí que ya había pasado por todo y podía convencerte de ello. Pero con el cambio del milenio, la competencia de la PC, las consolas domésticas, se había acelerado el contraataque en 1999, evolucionó el género. Counter-Strike, que se quiso decir ahí. El género de los first person shooter hacia una experiencia más social basada en equipos como Halo, el Xbox Live. Llegaron el empajeramiento en línea a la consola. Grand Theft Auto 3 en el 2001 dominó la industria, creando un género de mundo abierto en 3D, casi en su totalidad desde cero. El mundo de World of Warcraft ofreció un mundo social persistente con una progresión interminable. No sé si se puede subestimar la explosión cambria de los videojuegos de alrededor de los 98 al 2005. Cada género estaba siendo empujado en todas las direcciones posibles. Se estaban inventando nuevos géneros de la nada. No solo eso, las consolas domésticas e internet lo hicieron mucho más accesible, permitiendo a las personas jugar lo que quisieran desde la comodidad de su hogar. Muchos juegos de lucha de este periodo son considerados como los fanáticos del género, como los mejores de todos los tiempos. Claro, esos fueron los primeros, esos fueron los que cimentaron
todo lo que estamos jugando ahora. Todos esos juegos que él menciona ahí. Además es la entrada del internet. Aquí pone unos cuantos títulos como Super Smash Bros. Tekken 5. Ahí pone la millones de unidades. Super Smash Bros. Con 7,41 millones de unidades. Soul Calibur 2. Wow. Juegazo, señores. Soul Calibur 2. Yo no entiendo por qué Namco no hace le pones un remaster de todos esos juegos y lo pone en un paquete y lo pone crossplay y rollback. Tekken, Dead or Alive, Virtual Fighter 4 Evolution, posiblemente la mejor Virtual Fighter, la Virtual Fighter 4 Evolution, Street Fighter 3, Marvel vs. Capcom 2 y King of Fighters 98. Esa es la crema de la crema de los juegos de pelea. Eso es lo que él menciona ahí, es la creme de la creme. Eso fue el cimiento de lo que lo empezó todo ahí. Todos esos juegos que se mencionan ahí, tengo sus ventas y todo. Sin embargo, a pesar de estas aclamaciones de las críticas, los ingresos brutos del género ha declinado durante este periodo. Si bien no fueron fracasos comerciales de ninguna manera, ninguno estuvo cerca de Street Fighter 2 con 15 millones, señor. El que más tuvo ahí fue Smash Bros. Y tuvo 7. De ventas unitarias, 1,5 millones de ingresos. Tekken 5, aunque mucho más exitoso que Tekken 4, todavía había quedado rezagado. Tekken 3 había quedado rezagado con su contraparte de Tekken 3 en ventas. Al mismo tiempo, la industria del juego en su conjunto experimentó un crecimiento explosivo. World of Warcraft solo ganó 1,5 billones anual, más de 2 a 3 veces que todos los géneros de juego de lucha combinados, señores. Y ese es el gran problema, que el juego de lucha se ha quedado ahí y no llega a las cotas de venta que llegan esos otros juegos. El estancamiento pasó prácticamente desapercibido en su momento. La mayoría de los títulos importantes el siguiente periodo, 2006-2013, fueron más de lo mismo. Se prestó mucha atención a la mecánica central del juego y poco más. Muchos juegos tuvieron grandes desviaciones en la mecánica de juego con respecto a sus títulos anteriores, en particular Street Fighter 4 comparado con el 3. Estos cambios no fueron necesariamente buenos o malos. Algunos fueron apreciados por los fanáticos, otros no, pero incluso molestarse en debatir si digamos que Marvel vs. Capcom 3 es inútil o una mejora. No hay mundo en el que se consiga que lo tocaran personas que aún no estaban jugando Marvel vs. Capcom 2. No hubo evolución, solo refinamiento. No estoy de acuerdo tampoco ahí. Marvel vs. Capcom 2 es muy diferente a Marvel vs. Capcom 3. Y la razón por la que muchos no jugaron el 3 es porque preferían el 2. Tomó novedades en el género con IP nuevas como Skullgirls en el 2012, Killer Instinct en el 2013, incluso para intentar en el género se pudiera jugar en línea 10 años después del que el resto de la industria se dedicara exclusivamente a los juegos de línea. Pero estos juegos carecían de los recursos y el conocimiento de la industria para producir algo genuinamente competitivo en el mercado general. Por lo tanto, no incorporaron nuevos actores al género. Los jugadores de juegos de lucha son las únicas personas que han oído hablar de ellos. Eran demostraciones funcionalmente tecnológicas de algo singular que el género eclerótico no había logrado cumplir. Bueno, Killer Instinct fue una gran revolución técnica en su tiempo. Muy por delante de muchos juegos. Yo creo que Killer Instinct era la intermedia entre el 3D y el 2D. En este punto, el fracaso comercial del género era innegable. No solo sus ingresos continuaron reduciéndose, sino que el resto de la industria siguió creciendo. Los desarrolladores de juegos de lucha entraron en pánico e intentaron reinventarse para evolucionar con los tiempos, pero terminaron haciéndolo de la única manera que sabían, cambiando la mecánica central del juego. Bueno, este periodo posterior, alrededor del 2014 al 2020, fue la
era oscura de los juegos de lucha. Bueno, sí, la era oscura, muy bien dicho. Títulos emblemáticos como Mortal Kombat X, Tekken 7, Mortal Kombat 11, respectivamente de 2015, 2017 y 2019, golpeados por encima de su peso, y Dragon Ball FighterZ en 2018 salió como un gran éxito, pero el resto del género se desplomó, mientras que la industria en general seguía creciendo, desarrolladores como SNK, Bandai Namco, Team Ninja se convirtieron en espectáculos secundarios del software móvil gacha de su propio editor. La opinión común en Street Fighter del 5 2016 fue tan mala que derribó todo el género. Pero esto es un diagnóstico erróneo. Fue el resultado inevitable de que los desarrolladores siguieran fingiendo que todavía estaban en la era arcade. Que la jugabilidad principal era lo único que importaba. Los juegos de esta época no son tan malos en términos de juego. Muchos dirían que juegos como Guilty Gear XRD en el 2014 y Soul Calibur 6, y Soul Calibur 6 tienen la mejor jugabilidad que esas series tienen para ofrecer. Tienen la mejor jugabilidad que esas series tienen para ofrecer. Sin embargo, eran completamente inadecuados como productos en el mercado, el juego en general. Muchos en la FGC se muestran cínicos acerca del mercado de juego en general o simplemente de la gente en general. Es verdad, oye, Soul Calibur 6 era un juegazo. Soul Calibur 6, un juegazo. Soul Calibur 6 era un juegazo, señores. Y pasó desapercibido. Pasó desapercibido. Guilty Gear XRD me gustó mucho, un juegazo también, pero yo sé por qué fracasó. Los dos tenían un online muy malo. Un online muy malo. Y Guilty Gear XRD para los tiempos en que salió ya era un juego demasiado complicado. Continuamos con el artículo. Dice que bueno, aquí hace una enumeración. Yo creo que son de lo que él predice. Que él dice que por eso que los juegos fracasaron. Sin equipo, igual a excusas, por lo que los juegos de lucha nunca pueden ser populares como son los juegos en equipo. Es verdad, los juegos de lucha no tienen equipo. Prácticamente ahora es que se están tratando de hacer en equipo, un juego como 2KO que se juega en equipo. No RNG, demasiado brutal para el ego, por lo que los juegos de lucha nunca pueden ser populares como los juegos de cartas o deben tener mecánicas de aplanamiento de habilidades que funcionan como RNG. Los juegos de lucha son como RTS y shooters de arena, todos los géneros condenados. No entendí muy bien lo que quiso decir, ahí fue una mala traducción. La gente tiene problemas cerebrales y necesita gratificación instantánea, por lo que los juegos difíciles ya no pueden ser populares. ¡Wow! Bueno, muy real en muchos sentidos. Los únicos juegos difíciles con audiencia ahora son aquellos con legados establecidos como Counter-Strike. Yo diría que es el único. Es imposible competir con jugadores establecidos. No puedes convencer a nadie de que juegue a nada que no sea llamado Street Fighter. Exactamente. Street Fighter se ha cogido el pastel completo. Y eso son una de las razones. La gente no jugará a los juegos de lucha que no utilicen una IP existente. También le hace muy difícil hacer juegos nuevos. Esta perspectiva simplemente no se sostiene en absoluto, ni siquiera con una mirada superficial al mercado en general. El ajedrez es un juego 1 contra 1 sin RNG. Se ha vuelto cada vez más popular con el tiempo, principalmente debido a que chess.com y Lichess hacen que el juego sea más accesible. Pista de diseño de producto mejorado, etcétera. El ajedrez tiene algunas ventajas estructurales sobre los juegos de lucha. Se ejecuta por teléfono o como juego de mesa, siglos de inercia cultural, reglas que se pueden aprender en 5 minutos, pero el ajedrez tampoco tiene animaciones personales, espectáculos y casi físico.
Esto convierte a los 10 millones de usuarios activos diarios de chef.com en una buena base para el mercado total en que se dirige el videojuego de gladiadores, aproximadamente 10 veces más que los juegos de lucha que tienen actualmente. ¡Wow! Counter-Strike. El número de jugadores que ha aumentado durante 12 años seguidos. Este debe ser necesariamente nuevos jugadores que ingresan al género de disparos tácticos, no solo que el juego obtenga una mayor participación en el mercado existente con el tiempo, porque no hay ningún competidor que haya perdido a estos jugadores durante el mismo periodo. Valorant pudo competir con Counter-Strike con una IP completamente nueva y sin ninguna mecánica de aplanamiento sustancial. Su principal ventaja competitiva fue que tener mejores servidores oficiales antitrampas y con mayor tasa de ticks, ambos grandes puntos débiles de Counter-Strike. Y Valorant, sí, Valorant es un juego muy bueno y yo creo que le ha dado un poquito de lucha, pero no le llega a Counter-Strike todavía. Dead Point. Es que absolutamente difícil combinar la complejidad estratégica de los MOBA con las demandas de ejecución de los tiradores de movimiento, de presión. Es una IP completamente nueva y posiblemente de un género completamente nuevo. Si bien todavía está en alfa, tiene más jugadores que todos los juegos de lucha combinados. Ay, mi madre. Por supuesto, la mayoría de la gente no tiene el temperamento para jugar a juegos de lucha. Eso es muy cierto. Los juegos de lucha son muy difíciles para entrar. No solo para todos, pero a cabo de 8.000 millones de personas en este planeta, no es necesario apelar a todos ellos. Incluso si solo uno de cada 1.000 personas tiene este temperamento, y esto es absolutamente pesimista, todavía son 8 millones de personas a las que podrías atraer. El objetivo... Bueno, ok. Todavía son 8 millones de personas a las que podrías atraer. El objetivo no atrae a todos. Se adapta al mercado de productos. A ver. Hay un argumento más que la gente plantea sobre por qué los juegos de lucha nunca pueden salir de su nicho actual. Los juegos de lucha no mejorarán porque el fighting game es negativo. Todo el mundo está ansioso por... Los juegos de lucha no mejorarán porque el fighting game es muy negativo. Todo el mundo está muy ansioso por cagar en cada parte y echar un nuevo juego de lucha que sale y acabar con las exageraciones. Si todo el mundo fuera más positivo y realmente diera una oportunidad honesta a los juegos de lucha independientes, mostraría a los desarrolladores que existe un mercado para algo que no es el luchador callejero. Claro, sí, eso siempre pasa, porque no le dan oportunidad a otro juego que no sea Street Fighter. Y por eso es que todos esos juegos de lucha que salen nuevos, aunque salgan buenos, siempre caen en el olvido porque no le dan oportunidad. Un líder comunitario que decide suavizar sus críticas a un juego o género con el objetivo de hacer crecer el community se está comportando efectivamente como un marketing no remunerado para los desarrolladores de videojuegos. No me refiero a esto con desdén. Yo mismo he hecho mucho de esto. No hay nada malo en esto, pero como contribución al negocio, eso es lo que es marketing. Y una pura arrogancia pensar en ese marketing. Específicamente el tipo de marketing. Tú puedes contribuir al negocio por lo que puede anular con fuerzas experiencia real del cliente con el producto. Los clientes no forman su opinión sobre la calidad a partir del marketing. Se forman opiniones sobre la calidad a partir de próximas experiencias con los productos o servicios. Se puede gastar enormes cantidades de dinero en marketing de calidad y sin embargo, si el producto no está a la altura, los clientes no tendrán esa opinión en mente por mucho tiempo. ¿Escuchaste, Fatal Fury? SNK. Ahora bien, la calidad no es solo el producto o el servicio. Esto debe tener el producto. Ahora bien, la calidad no es solo el producto o el servicio. Es tener el producto adecuado. Ya sabes, saber hacia dónde va el mercado y tener productos más innovadores. Es una parte importante de la calidad como la calidad de la construcción del producto cuando lo tienes. Eso, Steve Jobs, eso fue que dijo eso, señores.
Ok. Ahora bien, podría pensar que esto es poco reduccionista. Que de hecho la mayoría de de la gente ni siquiera está probando los juegos, que simplemente están copiando opiniones de otras personas en las redes sociales. Nunca tuvieron su propia experiencia con el producto. Para estas personas un mayor marketing podría mover un poco la aguja. Seguro no es una tesis extravagante, ¿verdad? Es que mucha gente no prueba los juegos porque otro, o un amigo, un conocido lo leyeron en internet que dicen que el juego es malo. El juego es malo y por eso no lo prueban. No se arriesgan. Pero yo no lo culpo tampoco, porque es muy difícil uno da 60, 80 dólares, como están los videojuegos ahora, para comprar un producto que tú no lo vas a jugar más adelante. Te invito a considerar el estudio del caso de StarCraft 2 en el 2026. Sabemos que este juego es un mal producto. El número de jugadores disminuyó año tras año, pero la calidad del juego era predecible y prevista ya en el 2012. ¿Cómo cultivamos StarCraft 2? No puedes. Esto suena como una respuesta idiota, pero voy a entrar en modo imbécil completo para esta. Las personas que le dicen a los patrocinadores que envían correos electrónicos para agradecerles por apoyar a los equipos, etcétera, y que realmente están apoyando a las escenas, le mienten o se engañan. En este momento solo hay personas que pueden hacer crecer StarCraft 2 de manera que necesita una entidad más bien. StarCraft 2 sufre muchos problemas, ha sido desde el principio, pero Blizzard no ha logrado abordarlos una y otra vez. Continuamente demuestran ser completamente incompetentes cuando se trata de gestionar un juego como un deporte competitivo respaldado por una comunidad informal. StarCraft 2 está muerto antes de Legacy of the Void si Blizzard no cambia su curso. Estas críticas no fueron inventadas por Destiny, eran problemas de productos que muchos clientes ya habían expresado, pero Destiny fue la única voz fuerte dispuesta a defenderlos. Algunas de las sugerencias ahora están anticuadas. Por ejemplo, nunca se podría competir con los mapas personalizados del 2026 de Roblox. Si bien tal vez haya buenas ideas en el 2012, desde entonces el mercado de los juegos se ha vuelto mucho más competitivo. Incluso con todas las sugerencias de StarCraft 2, seguiría siendo un mal producto en el 2026. Pero si Blizzard realmente lo hubiera convertido en un buen producto en el 2012, al menos habría tenido oportunidad en el 2026. Todos los demás miembros de la comunidad pensaron que expresar estas críticas en voz alta los haría autocumplidos. Decidieron dedicar toda su fuerza y esfuerzo a hablar solo de lo grandioso que era StarCraft. The Sheer, así que le dicen allá en Gringolandia. Eso pasa mucho en la comunidad de Street Fighter. StarCraft 2, con la teoría de que este sentimiento positivo de la comunidad se traduciría en un crecimiento del juego. Eso le dicen positividad tóxica. Le dicen a eso. Ok, ¿dónde nos quedamos? ¿Esto le suena familiar? Claro, sí. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Juego justo para ellos. Hicieron un trabajo verdaderamente admirable con esto. El temprano StarCraft 2, la era de la creación de contenido, fue uno de los más innovadoras, con visión de futuro y genuinamente motivadoras en la historia de los juegos. Estas personas fueron más o menos pioneras en la transmisión en vivo y la creación de contenido de deportes electrónicos. Y sin embargo, no movió la aguja en lo más mínimo. El juego todavía cuenta con soporte vital. Mientras tanto, los competidores que almorzaron siendo mejores productos, League of Legends, Dota 2, están prosperando a pesar de tener lo que se considera las comunidades más tóxicas de los juegos. ¡Wow! Cada juego de lucha ha tenido innumerables cambios sistemáticos en sus mecánicas de juego principal a lo largo de la historia en el intento de evolucionar el género.
Todo desde entradas de movimientos eliminadas, tiempos de reutilización en especiales, autocombos, administración de recursos más simples, mecánicas de asistencia con el cardam para generar en el juego a balón parado de movimientos. Eso es ya un poco de error de traducción. Acuérdense que estoy traduciendo con el Google Translator. Movimientos altamente complejos, tecnología de movimientos absurdos, buffers de entrada reducidos, mecánica de defensiva perfecta de cuadro, los One Frame Links, que a mí nunca me gustaron, siempre me quejé de ellos en Street Fighter 4, que no debieron estar. En un juego online no debería tener One Frame Links. Mezcla de etiquetas de 6 vías, hitboxes de asistencia de pantalla completa, configuraciones de un toque. Todo se ha probado. Nada de esto en ninguna dirección ha tenido un impacto notable en el éxito comercial. La moda actual en el Guilty Gears en el 2021, Tekken 8 2024, la Marvel Token, Fighting Souls en el 2026, se trata de simplificar tanto como sea posible para que el juego sea más accesible, lijando todos los bordes irregulares y eliminando tecnología oscura para hacer la experiencia más refinada. Street Fighter Series es el juego más homogeneizado sistemáticamente de la franquicia. Para muchos en la FGC esta tendencia es una pesadilla. Todos los juegos apestan. El género está arruinado. Simpatizo con las críticas, pero son un poco histriónicas. Estos críticos se preocupan por un problema que los desarrolladores están demasiado ansiosos por resolver. Como ocurre con todas las tendencias de la moda, esto pasará. Con el tiempo, los juegos serán demasiado simples y habrá hambre de volver a la complejidad. No lo creo. Dejándole mucho espacio de diseño. Esta tendencia es predecible, tan predecible como lo que en ninguno de los próximos títulos Tocon y Tú es que yo será relevante fuera del nicho actual en la AGC. Nada de esto quiere decir que la mecánica central del juego no importe. Importa mucho. Los juegos necesitan profundidad para mantener a los jugadores más allá de las 100 horas, pero esto no vale nada si nadie llega a ese número 100 en primer lugar. Ni siquiera para puedes conseguir que la gente entre por la puerta. La calidad de la comida es irrelevante. Si no consigue que la gente entre por la puerta, la calidad de la comida es irrelevante. Claro, es muy de acuerdo. El discurso de marketing de un juego de lucha desde el fin de la era arcade. Hemos cambiado el juego para atraerte. Ahora, por favor, ven a jugar. 25 años de este fracaso son suficientes. Necesitamos ponernos serios. Cambiar la mecánica central del juego no nos salvará. Esto es a la vez una bendición y una maldición. Significa que los desarrolladores pueden dejar de seguir tendencias y reaccionar exageradamente ante personas externas que nunca podrán estar contentas. Son libres de diseñar su juego con una visión audaz al respecto por el género, pero también significa que ya no pueden descuidar la realización de sus juegos como software completo. Tienen que trabajar en el objetivo mucho menos glamoroso de diseño del producto. Entonces aquí yo creo que aquí él enumera qué es lo que falta, qué es lo que necesita un videojuego de pelea moderno. Entonces él enumera, dice que juego cruzado, contenido para un jugador, antitrampas funcionales, código de que se funcional en línea, sistema de empajeramiento rápidamente para que se encuentren los oponentes en las partidas igualadas, sistema de clasificados que son precisos para la habilidad del jugador y no se pueden jugar fácilmente, modos de práctica que facilitan la prueba y obtienen detalles completos sobre las mecánicas principales del juego. Se trata de apuestas para videojuegos competitivos realizados en los últimos 25 años. No son suficientes para que para que sea un buen producto, pero son necesarios. Podrías preguntarle a cualquier jugador del Evo que necesitan los juegos de lucha y te dirán esto y tendrían razón. Claro, ninguna persona que esté metida en esto de los juegos de pelea y que medianamente sepa qué son los juegos de pelea no va a estar de acuerdo con que el crossplay, el contenido,
el sistema de emparejamiento, la clasificatoria, la rankings, un modo de práctica bien robusto. Eso es todo lo que todo cualquier juego de pelea moderno que se respete. El Rollback Netcode tiene que tener todo eso. Todo tiene que tener todo eso. Voy a ver unas cuantas partes que aquí que yo creo que no son relevantes. Aquí él habla de algo de una situación que pasó con este muchacho, con Combo Film, cuando él estaba trabajando en Marvel, la Marvel Infinite. Y aquí dice que también él trabaja no sabía que Combo Film era uno de los que estaba contratado para trabajar en el 2SKO. Él dice que sí, que realmente pensaras en estos personajes son solo funciones. Que Combo Film decía que no estaba Magneto, todos saben que no estaban los X-Men, pero que son funciones, los personajes eran funciones, que Magneto tenía el 3-dash, que hacía varios dash en todas las direcciones, pero que tú tenías, que como Magneto no estaba ahí, tú tenías Ultron, que simplemente era una función, que Ultron puede hacer lo mismo. Mira que lo dice, Ultron puede hacer lo mismo, pruébalo. Y ese es el tipo de respuesta que solo alguien demasiado profundo en la sala puede dar. Y dice que lo siente, que él solo quiere jugar con Magneto, igual que yo simplemente quería jugar con Magneto y mucha gente solo quería jugar con Wolverine, y los desarrolladores no entienden eso. Ellos creen que los personajes son funciones y no es así. Uno se identifica es con el jugador. Con el jugador no basta que el personaje en cuestión tenga los movimientos. Aquí hace también referencia a Jackie Chan, que ustedes saben que Jackie Chan es un actor de cine que dio lugar a que muchos personajes de videojuegos hagan homenajes, igual que Bruce Lee. Y entonces que cuando tú juegas con un personaje que se parece a Fei Long, a Lo en Tekken, a Fei Long en Street Fighter, no es por sus mecánicas. Tú juegas con ese personaje porque tú te sientes que tú estás jugando con Bruce Lee. Y eso es algo muy importante que los desarrolladores están obviando. Entonces habla también de las narrativas arquetípicas del género, menciona Rival School y varios otros juegos. Ahí en este artículo se menciona mucho, él hace muchas comparaciones de tanto de los juegos de pelea, pero también menciona, como anteriormente estaba mencionando, Counter-Strike, también menciona Fortnite, todo ese tipo de cosas. Aquí también habla de los temas de la disciplina, el autodominio, el cultivo del poder mediante el entrenamiento riguroso, el cuerpo como arma, triunfo sobre quienes dependen de la herramienta o tecnología, linaje, lealtad. Esos son tipos de las cosas como el arquetipo. Habla más también de los modos historia. Yo que aquí un poquito más para adelante, vamos a ver que aquí déjame ver, imagínate. Estoy olvidando algunas cosas que no son tan relevantes creo yo, para el video que yo quiero, para lo que yo quiero interpretar. Porque ya son muy redundantes. Son muy redundantes. Porque estoy buscando aquí donde él habla. Mira, aquí él habla. Él ha escrito antes extensivamente el potencial desperdiciado del modo de historia en los juegos de lucha, que es la razón principal porque los free to play no funcionara para los juegos de lucha, al menos por ahora. Y bueno, los free to play no son muy duchos a tener modo historia, a menos que la mecánica principal del juego sean la recogida y el juego de esa manera, que recogían el juego de esa manera. Yo mencioné Brawlhalla. Que necesitan un costoso modo historia para actuar como tutorial. Ese es un gran costo de desarrollo inicial que debe recuperarse en alguna parte.
En este modelo de negocio free to play, estás vendiendo cosméticos, pero no puedes salir esperando flujos efectivos masivos. Yo creo que eso fue uno de los errores también que tiene con la controversia de 2XKO, que yo creo que Riot seguro cree que iba a tener cuantiosas ventas con los cosméticos, pero que el juego de pelea es un nicho, es muy nicho. Y eso ya vino a la controversia de que despidieron más de la mitad de los desarrolladores del juego. Entonces aquí dice que tiene que acumularse lentamente. Claro, tiene que ser lentamente, eso es al paso. Sin contar que tú estás compitiendo con Street Fighter. El valor de los pases de cosméticos y de batalla en un juego de servicio en vivo y directamente proporcional en cuanto a la tienda ha estado activo ese servicio. Que no se van a comprar tus cosméticos como ellos compran en Counter-Strike. Claro, no se van a comprar como en Counter-Strike o en Street Fighter o en Fortnite. Si no estás seguro de que tu juego existirá en 6 meses, eso es también otra cosa. Uno tiene una incertidumbre, como lo que te decías tú, es que tú no sabes, que ya se estaban diciendo que yo estaba muerto. Entonces mucha gente que se va a entrar a ese juego ya tiene una incertidumbre y no va a querer, aunque sea un juego free to play, no va a querer comprar los cosméticos. Si es un videojuego que tú piensas que ya a los 2 meses, o que le quedan 2 o 3 meses de vida. Y es muy difícil, Este activo de ese servicio, ok, si no, así que solo tienes que esperar mínimo 2 o 3 años para el desarrollo del juego. Si no, también debes esperar otros 2 o 3 años para que generar suficiente confianza en su ecosistema de servicio en vivo para que la gente quiera gastar mucho en él antes de que pueda esperar una mera oportunidad de ver el retorno de la inversión. Y esto es en el mejor de los casos. Si el juego es realmente bueno y exitoso y no es un fracaso o está estancado en el infierno de desarrollo, o sea, de 40 a 100 millones invertidos en 4 o 6 años, antes puedes esperar ver algunos retornos de la inversión. Buena posibilidad de que se produzca un fracaso total que lo convierta en una pérdida cercana al 100%. El rendimiento máximo posible es solo de 4 a 5x. Esto no es solo una inversión atractiva, todo riesgo, no hay recompensa. Si en cambio los jugadores pagan 40 a 100 dólares por adelantado, entonces tanto el flujo de caja es mejor, obtendrá rendimientos mucho antes. Como el riesgo es menor, incluso un flop total recuperará al menos el 20 al 30% en lugar de 0%. Si el género estuviera mejor saturado, podría salirte con la tuya sin un modo historia. Y entonces tal vez podría salirte con la tuya con un free to play. Los tiradores no necesitan tutoriales porque todo el mundo ya sabe cómo jugarlo. El mercado objetivo tiene suficiente género XP para los juegos de lucha del 2026. El mercado objetivo está prácticamente sin explotar, por lo que esta estrategia de producto de socavar una mayor competencia siendo más eficiente no tiene mucho sentido. Sin embargo, se debe abandonar el modelo de negocio Pay DLC Characters, o sea que dice que sí se debe abandonar ese modelo de pagar por caracteres. Las cifras de venta no son lo suficientemente buenas como para justificar que el catálogo de productos sea mucho más confuso. No hay manera de hacer que esto sin confundir terriblemente a los nuevos clientes por la diferencia entre, por ejemplo, edición definitiva y la edición original. La paradoja de la elección es un pecado mortal en las ventas. Ya tienes un cliente que quiere comprar, simplemente cierra el bendito trato. Entonces, es mejor modelo de negocio un servicio híbrido en vivo donde los jugadores pagan por adelantado por el juego base para reducir el riesgo de la cola y ayudar al flujo de caja. O sea que algo como entre Street Fighter y 2XKO. Y luego los cosméticos pagan por el desarrollo de juegos continuos, retornos potencialmente masivos de la cola larga de las batallas. Ahí no entiendo lo que quiere decir las ballenas. Hay mucho controversia con los juegos free to play. Yo soy de los que piensa que para mí todos los juegos de pelea deben ser free to play. El
free to play es el futuro de los juegos de lucha, pero muchas compañías no lo quieren, no lo saben implementar bien. Y también yo creo que tienen miedos también, el miedo. Y el modo, el modo historia, como estoy diciendo aquí, es importante. Yo creo que es importante por un juego de lucha. Yo soy de lo que yo no toco el modo historia. No lo toco. Yo creo que el modelo que está llevando Street Fighter, que el World Tour y el modelo que lleva Mortal Kombat es el camino a seguir. Eso es lo que deben ya... Las compañías deben tener un World Tour, que es lo que le hace falta a Fatal Fury. Fatal Fury necesita un World Tour, no ese modo extraño que tiene, un World Tour en todas reglas. Yo creo que eso lo ayudaría muchísimo. Entonces aquí habla también de un modo para un jugador. ¿Sabes que es el modo ya? Usted sabe el modo siempre, la rank, cosas y todo ese tipo de cosas. Pero que yo prácticamente todos los juegos de pelea tienen su modo para un jugador. Algunos lo implementan mejor, otros lo implementan peor. La personalización de personajes, yo creo que eso debería existir en todos los juegos de pelea. La lleva muy bien Tekken, la lleva muy bien Virtua Fighter. Street Fighter para mí no la lleva bien. La lleva bien en el World Tour, pero no la lleva bien en el juego base. Fatal Fury, el sistema de cambiar los colores, modificar, eso está muy bien, pero no tiene skin, que yo creo que eso es letal para un juego de pelea. Y aquí también hablas un poquito sobre eso, la personalización de los personajes. Los juegos de lucha no son malos productos, no son malos juegos. La fijación de género durante 25 años por la mecánica central del juego ha sido una distracción interminable para evitar enfrentar esta realidad. Lo que he sugerido aquí son solo puntos de partida, espacios virtuales aptos para el área en la línea que recuperan el entorno social de la saga de juegos. No es físico, modos de historia que enseñan a jugar, de complacer, modos para un jugador que amplifican en lugar de distraer. Seguramente hay otros ángulos que no he considerado. Lo que quiero transmitir es esto: hasta que los desarrolladores de juegos de lucha comiencen a pensar en sus juegos como productos que compiten en un mercado de juegos más amplio y comprendan que en este contexto han caído camino detrás, nada va a cambiar. Pero si superan esto, no lucharán por sobras por el pequeño pastel que es el Fighting Game Community actual. Estarán cultivando el pastel y consiguiendo la porción más grande para ellos. La industria está siendo dominada por los juegos desafiantes con presupuestos AA y un enfoque láser en su público objetivo. Y los juegos de lucha encajan perfectamente en eso. Y este es el final, señores. Este es el artículo muy extenso, pero muy interesante sobre el género de los juegos de lucha, señores. Denme su opinión, díganme si están de acuerdo, si no están de acuerdo, ahí en la caja de comentarios, denme un like, señores. Tengo un canal nuevo, estoy comenzando aquí en este canal y haciendo lo que nos gusta, señores, hablar de juegos de pelea, jugar juegos de lucha, pasión por el fighting, que es lo que nos gusta. Ya ustedes saben, muchas gracias a todos los que pudieron ver el video completo y nos vemos en el próximo video.